Dios es quien es. Dios es sobrenatural. Dios es todopoderoso. Dios no me está hablando, tú no me hablas, no me escuchas, pero tenemos la Biblia cerrada. No tenemos ni siquiera intimidad con Él. ¿Cómo podemos escucharle? Si nosotros no conocemos quién nos está hablando, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a identificar quién es quien está hablando? El que está allí, el que se revela en esas palabras, en esa tinta y papel, está vivo. Si Él te habla y lo que te habla es contrario a su palabra, ya tú sabes que allí no está Dios. Bienvenido a Paso al Frente. En el día de hoy queremos darte una calurosa bienvenida a este nuevo episodio. Este episodio que es y será una continuación del episodio pasado, que fue cómo conocer y cumplir la voluntad de Dios. En este queremos enseñarte algo parecido, pero diferente en cuanto a la voluntad, sino más bien que ahora será cómo conocer o entender, identificar la voz de Dios. Entonces, este tema que vamos a tratar hoy es cómo tú puedes discernir, identificar, cómo tú puedes conocer la voz de Dios cuando Dios habla a tu vida, a mi vida, a la vida de todos nosotros. Y por mucho tiempo nosotros hemos entendido que Dios solamente habla de una manera audible. Bueno, escuchamos esa voz y cuando la escuchamos entendemos que es o no es Dios. Pero a lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios habló de diferente manera a sus hijos. Hay diferente manera en las que se expresó, hay diferente manera en las que Él se apareció, hay diferente manera en las que Él actuó, pero más directamente hay muchas formas en las que Él habló a su pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos desde el principio, cuando la creación, cómo Dios hablaba con el hombre de tú a tú. Es decir, así como esta conversación que estamos sosteniendo nosotros hoy, asimismo Dios sostenía una conversación con el hombre en el Edén. Eso es una manera de la voz de Dios ser manifiesta, pero luego del hombre fallar, la voz de Dios entonces siguió o continuó hablándonos a nosotros, pero ya no teniendo esa conversación como de tú a tú personal o como que sabemos que está ahí, aunque sigue haciéndolo, pero ya no tanto de esa misma manera. Sin embargo, entendemos que la voz de Dios sigue fluyendo de la misma manera que lo hizo al principio. Luego de eso vemos cómo Dios habló con muchos líderes como Abraham, ¿verdad? Como Moisés, que le hablaba y le hacía saber lo que él quería, voz audible, porque de hecho recuerda, por ejemplo, cuando Moisés vio la zarza, cómo Dios le llamó desde la zarza, ¿verdad? Entonces, Moisés acudió a ese llamado. Moisés pudo entender porque para él era raro y extraño ver una zarza arder. Entonces se acercó a dicha zarza, pero Moisés también ya conocía quién era Dios. Ya conocía a Dios, aunque fue formado con los hebreos. Vemos también a Gedeón cómo Dios se le apareció en persona y habló con él en persona, ¿verdad? Gedeón, una forma de cómo Dios también expresar lo que Él quiere que nosotros hagamos o expresar lo que Él quiere hacernos saber. Fueron diferentes maneras y citamos algunos ejemplos. Moisés desde la zarza, Gedeón que se le presentó, ¿verdad?, debajo de aquella encina cuando estaba allí, Gedeón muy tranquilo, muy plácidamente. Y Samuel también. Exacto, y Samuel, pues, como lo llamó de una manera también audible, aunque Samuel no entendía tampoco quién era Dios, o quién era que le hablaba, mejor dicho. Entonces, hay mil y una manera de Dios hablarnos. Ahora,
nosotros lo que tenemos que identificar hoy en nuestros tiempos, de qué manera Dios nos está hablando. Y eso es lo que queremos ver, cómo podemos identificar a Dios o la voz de Dios cuando habla. Porque también hay que reconocer que hay voces, está la voz tuya, la voz mía, está la voz del enemigo, están las voces de aquellos que quieren que hagamos esto o aquello, y también están las emociones que juegan un papel tremendo y que nos hacen entender que sí, que es Dios cuando no. Entonces, esto que vamos a tratar hoy es precisamente de eso, ¿no? De cómo podemos identificar la voz de Dios al momento de. Exacto. Y una gran parte que mencionaste sobre las emociones es donde a veces queremos escuchar algo específicamente de parte de Dios y cuando no escuchamos eso que queremos escuchar, pensamos de que Dios no está hablando. Pero en este episodio vamos a ver claramente cómo Dios habla, cómo podemos identificar cuándo es Dios está hablando. Nosotros hoy día vivimos tan afanados con el corre-corre, con el voy aquí, voy allá, voy acá. Y descuidamos los momentos más especiales para hablar con Dios o para escuchar a Dios. Porque el mundo va tan deprisa que uno no se detiene para eso. Entonces, hoy nosotros vamos a ver cómo podemos también manejar esas situaciones para dedicarle tiempo a Dios y poder manejar el mejor tiempo posible para poder dedicárselo a Dios. Dentro de esto, el primer bloque entonces que vamos a tratar es Dios habla, pero no como piensas. Dios habla, pero no como piensas. Sí, ¿y cómo tú sabes que yo estoy pensando que Dios habla? Bueno, claro está, yo no sé de la manera que tú ahorita piensas de cómo Dios habla. No puedo decir que tú estás pensando una cosa u otra. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces uno piensa o se idealiza a Dios y Dios no es algo que yo pueda, o es alguien, mejor dicho, perdón, que yo pueda idealizarme. Dios es quien es. Dios es sobrenatural. Dios es todopoderoso. Y yo no puedo idealizarme a alguien sobrenatural y a alguien todopoderoso. ¿Por qué? Porque de una manera u otra me voy a quedar corto. Como dice Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos y sus caminos más que nuestros caminos. En definitiva, si me idealizo, pues la manera en que Dios me habla, puedo errar, porque Dios, como dijimos al principio, no tiene una sola forma de hablarnos. Y para ello, aunque fue una cita que sí vimos ya en el episodio anterior de cómo conocer la voluntad de Dios y vivirla, ¿no? Aplicarla. Entonces, es en Colosenses 1.9 y vuelvo y cito específicamente los puntos de Colosenses 1.9 para que nosotros entendamos. Dice allí sabiduría e inteligencia espiritual. Y usted diría, ajá, ¿y cómo es ese de la sabiduría? Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios 4, nos vamos a dar cuenta cómo habla allí de las cosas que nosotros debemos anhelar, que debemos pedir, que debemos querer. Y una de ellas es precisamente la sabiduría. Entonces, cuando anhelamos la sabiduría, anhelamos un tesoro. Porque la sabiduría no es cualquier cosa, ¿no? La sabiduría es como la madre de todo lo que debe ser el hombre, el ser humano en general. Y acá entonces esa inteligencia espiritual es la que nos va a ayudar como a conectar y a identificar los espíritus. ¿Por qué? Porque yo puedo por lo menos saber o identificar, no, este es un espíritu extraño, o este es el espíritu de Dios, esta es una voz extraña, o esta es la voz de Dios. Entonces, vamos a ir viendo cómo en Colosenses 1.9 se habla de esto para que nosotros lo tengamos pendiente y sepamos cómo actuar. Y algo en ese mismo contexto es que Dios no siempre habla de manera audible. Dile tú esas otras maneras de las que Dios habla. Así
Es cierto, o sea, Él no solamente habla pues cuando podemos escuchar así audiblemente, como muchos queremos escuchar la voz de Dios, pero también Dios habla en su palabra, con el Espíritu Santo y convicción interna. O sea, Dios se mueve de maneras grandiosas, habla de maneras grandiosas y esos tres puntos que mencionamos son los que más resaltan y lo que podemos también identificar cuando Dios está hablando. A veces decimos, Señor, Dios no me está hablando, tú no me hablas, no me escuchas, pero tenemos la Biblia cerrada. A veces decimos, Señor, no te siento, no sé qué tú me estás diciendo, qué quieres comunicarme, pero no lo buscamos en intimidad, donde No, su Espíritu Santo puede hablarnos. A claro, veces decimos y comenzamos a vivir en modo automático y nos cargamos de tantas afanes y todo eso y no podemos sentir internamente eso que Dios nos quiere hacer sentir. ¿Por qué? Porque nos damos un momento para meditar en su palabra, para agradecer y pensar en ello, para así que a través de ello Dios nos siga hablando, nos siga comunicando palabras nuevas cada día. claro. No hacemos nada de esas cosas para que Dios nos hable de esas diferentes maneras. Así es, y fíjate, como tú mencionas que Él nos habla a través de su palabra. Y como dijiste también, a veces queremos escuchar a Dios, pero tenemos la Biblia cerrada. Eh, Queremos ir conforme a Dios nos habla, pero no tenemos ni siquiera intimidad con Él. ¿Cómo podemos escucharle? Si no le escuchamos porque no tenemos intimidad, tampoco podemos hacer. Entonces, Dios también pone convicción, que es a través de la fe, de que Él es quien está trabajando, como dijiste. Entonces, si no están esos ingredientes principales, que es la palabra de Dios, la oración o comunión a través de la cual el Espíritu Santo se hace manifiesto en nuestras vidas, entonces, ¿cómo también podrá venir la fe para tener esa convicción de que Dios nos está hablando? O sea, que debemos tener eso bien claro. Juan 10:7, 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. O sea, que un principio fundamental en esto es que las que son ovejas, las ovejas de Jesús, las que son ovejas de Él, escuchan su voz. Entonces, es lo mismo que Él dijo, que también escuchan la voz de su pastor. Es decir, esas ovejas obedecen, escuchan esa voz, le entienden inmediatamente. Y así como mencionas esta parte, justamente cuando leíste en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas, habla de pertenencia, habla de Pertenencia. cercanía, mis Ujú. ovejas. Y en este caso, cuando habla de mis ovejas, pues habla pues de los que lo conocen, del que sigue a él. Entonces, cuando sus ovejas oyen su voz, es que inmediatamente ya sus ovejas lo conocen, ya Ujú. sus ovejas saben cómo él se maneja, cómo se mueve y todo eso. Para nosotros poder escuchar la voz de Dios y entender y identificar su voz, debemos de conocer el dador de esa voz, de quién nos está hablando. Si nosotros no conocemos quién nos está hablando, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a identificar quién es quien está hablando? Porque podemos, como mencionamos ahorita, podemos confundirlo tanto con emociones, con voces de otras cosas y tanto con la voz interna de nosotros mismos y de todo lo demás. Pero si nosotros conocemos realmente quién es Dios y cómo se maneja Dios, pues ahí vamos a poder identificar cuál es su voz. Así es, y en Hebreos 4:12 dice acerca de la palabra que ésta discierne los pensamientos. ¿Verdad? Aquí dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y al final discierne los pensamientos, es decir, que la palabra de Dios tiene vida. Y por tanto, esa vida nos habla, nos hace saber lo que necesitamos de la misma manera que discierne los pensamientos. Y usted diría, ¿y cómo esta palabra puede saber lo que yo estoy ahorita pasando? Si solamente son letras que están escritas en un papel. Lo que pasa es que no es cualquier letra, es que el que está allí, el que se revela en esa palabra, en esa tinta y papel, está vivo. Uh-huh. Y esas palabras los representa Él porque ese es Él, esa es su esencia. O sea, que nos habla a través de ella. Por consiguiente, al discernir nuestros pensamientos, nos habla, nos ministra, nos hace saber lo que nosotros debemos saber y conocer en el momento. O sea, Dios no es
un Dios de confusión que te va a decir una cosa hoy y mañana otra. Te va a hablar de una manera extraña que tú no conoces o que tú no lo vas a entender jamás. Dios siempre te va a hablar y te va a provocar en ti un cambio, te va a provocar en ti algo que tú entiendas que es Él que te está hablando. Entonces, es que, como mencionabas al rato, su palabra pues es la que discierne nuestros pensamientos. Es que su palabra es nueva cada mañana. Su palabra es vida, así como mencionaste, está plasmada allí la esencia de ella. Cada palabra que está allí escrita fue dicha por Dios. Y Él sabía cada momento, cada hora, cada situación, cada circunstancia en cual íbamos a necesitar cada palabra que Él escribió allí. Claro que sí, claro que sí. Y ahora nosotros entonces vamos a ver qué filtros, ¿no? ¿Qué filtros nosotros podemos usar para conocer la voz de Dios cuando nos habla o para identificar la voz de Dios cuando nos habla? Uno de esos filtros es precisamente la palabra. ¿Y por qué digo precisamente la palabra? Ya acabamos de explicar Hebreos 4:12. Entonces, si nosotros vemos que en algún momento de que Dios te habla contradice su palabra, entonces no es Él. Porque Él nunca va a hablar para contradecirse. Exacto. Dios no se contradice, ni se contradijo tampoco ayer. Entonces, si Él te habla y lo que te habla es contrario a su palabra, ya tú sabes que allí no está Dios. Ese es el primer filtro que debes tener en consideración. Otro filtro es paz. Y cuando digo paz, es que cuando Dios habla a tu vida, te produce paz. Se siente como una incertidumbre, pero es una paz, Seguridad. una seguridad, una tranquilidad de que Él es quien está hablándote. De acuerdo a Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, si la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, vamos a entender cada vez que esa voz se manifiesta, ya sea audible, ya sea a través de otras cosas que Él use para hacerlo, o ya sea a través de su palabra, que es la principal fuente de la voz de Dios. Entonces, trae esa paz, no trae ansiedad. Otro filtro que tenemos acá es del carácter. Y eso está de acuerdo a Gálatas 5:22 y 23. Dios nunca nos va a llevar a tener orgullo o a ser orgulloso. Dios nunca nos va a llevar a ser vanaglorioso. Dios nunca nos va a llevar a ser vengativos. Entonces, cuando tú oyes, te pasó una cosa X, pero de repente tú escuchas esa voz que te dice, ve y hazle lo mismo. Eso es Dios que me... No, Dios no hace así. Porque lo primero es que Él dice en su palabra, la venganza es mía, yo pagaré. Por tanto, ya, si te escucha esa voz que te dice, no, mira, esto es de tal manera, es el carácter de Dios, de acuerdo a Gálatas 5:22 al 23, Dios habla acerca de lo que son los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu se van a manifestar como su carácter que Él posee, ¿verdad? Entonces tenemos otro filtro que debes ver y es el propósito que Dios tiene. Si Dios quiere que tú seas H, por decir algo, vamos a ponerle un apellido. Si Dios quiere que tú seas el ministro consejero de una entidad X, Dios te va a formar, te va a preparar, Dios te va a hablar conforme al propósito que Él tiene. Él te va a acercar a Él constantemente, no te va a alejar. O sea, porque lo que es de Dios o te acerca a Dios, no te aleja. Por lo consiguiente, no todo lo que sientes viene de Dios, sino más bien aquello por lo cual Él va a estar trabajando de acuerdo al propósito que tiene para contigo.
Y así mismo, es cierto, porque a veces nosotros comenzamos a pensar y decimos, es que esto se ve bonito, eso tiene que ser de parte de Dios, y a veces nos metemos allí y a veces comenzamos a aceptar esa realidad y comenzamos a caminar por ahí y nos damos cuenta de que eso no era lo que Dios quería. Al final, en vez de acercarnos, nos alejó más de lo que ya estábamos. Así es, y yo creo que nosotros poniéndole atención a estos filtros, podríamos nosotros identificar cuando se presentan las diferentes voces. Y es justo lo que vamos a ver ahí, las tres voces que podemos confundir en el bloque 3. Entonces, esas voces que podemos confundir a veces creyendo que es la voz de Dios. Y la primera es Tu voz. tu voz, tu carne. Que tu carne se llena de emociones, alegrías, y empieza a decirte, es por aquí, no te lleves del varón, que el varón lo que no quiere es que tú avances. El varón lo que no quiere es que tú crezcas. El varón lo que te quiere enterrar ahí. No le haga caso, es que ese ministro está equivocado. Ya Dios te habló, ya Dios te dijo que eres tú, que va así. Arranca, prende, vámonos, que eso es para allá. Tranquilo, allí no está Dios. Lo primero es que ya hemos visto que Dios es un Dios ordenado, un Dios de orden. Y dijo Pablo en los Corintios, ¿no? Entonces, Dios como Dios ordenado, como Dios de orden, Él no te va a hablar nunca para que tú vayas por encima de Él. Él sí te va a llevar a cumplir su propósito en tu vida de una u otra manera. Por tanto, la carne cuando te dice que no es como te está haciendo fulano perencejo, que es de esta manera, ten cuidado. Y ahí es que confundimos emociones creyendo que es Dios que está hablando. Y a veces donde la carne y tu voz quieren correr, pero Dios te dice a ti, tienes que caminar. Aquí vamos a caminar un día a la vez, un paso a la vez, no corriendo todo el tiempo, que eso es lo que quiere la carne. Cuando la carne siempre quiere todo para allá, quiere ver todo ya, quiere ver todo allá y listo, servido en la mesa, pero Dios tiene procesos, tiene pasos, quiere que caminemos junto a Él. No que vayamos corriendo allá más rápido que Flash, eso es lo que Dios quiere. No. Fíjate que, de hecho, la palabra registra y habla acerca de que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Entendemos. Es engañoso el corazón, por tanto, no diga, tengo una corazonada y me voy con esa corazonada. Cuidado, que esa corazonada puede ser engañosa, ¿no? Bendito es el nombre del Señor. Y en ese mismo caso, entonces tenemos también la voz del enemigo. La voz del enemigo, de acuerdo a Juan 8:44, trae duda, trae miedo y trae condenación. Esa voz que a veces te dice, mira, Dios dijo que haga esto, Dios dijo que haga aquello, Dios dijo que haga lo otro. Esa voz te hace sentir con miedo, te hace sentir inseguro, te hace sentir que fallaste, te hace sentir que estás condenado. Eso hay que tener cuidado. Y estamos hablando precisamente en el bloque 3, las voces que pueden confundirnos o que pueden traer confusión o que puedes confundir, mejor dicho, creyendo que es la de Dios. Entonces, esas voces, y aquí estamos en este caso la del enemigo, que se escucha y tú crees que Dios te está hablando y por ahí te metes y te descuida y no pasas los filtros que ya vimos anteriormente y no hace algo que más abajo vamos a tocar, entonces te das cuenta que hay problema. Y ahí también podemos ver de cuando Jesús fue llevado al desierto, que el enemigo utilizaba cosas de parte de la Biblia para llegar, Estaban en la exactamente, para tratar de convencer a Jesús, y Jesús también le respondía para atrás con cosas que estaban en la Biblia, porque a veces te intenta poner las cosas de rosa y a veces te dice, no, porque mira, eso está aquí escrito en la Biblia, pero lo quiere sacar de contexto, lo quiere poner a su modo para que tú lo veas que está bonito, no, que eso es de parte de Dios. No, no es de parte de Dios, es el enemigo tratando de desviarte, tratando de distraerte, porque el enemigo sabe que no puede tocar la voluntad de Dios, el enemigo no puede tocar lo que Dios va a hacer en tu vida, pero sí puede distraerte, sí puede desviarte para que tú no llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Así es, así es. Y acá, por último, en este bloque tenemos lo que es la palabra de Dios, la voz de Dios.
Entonces, la voz de Dios, escuche bien, la voz de Dios es clara, es firme, pero a la vez está alineada con su palabra. Ujú. La voz de Dios nunca te va a decir una cosa distinta a lo que dice su palabra. Jamás. Como escuchamos para los años 2000 hasta el 2005 por ahí, acerca de una nueva revelación que Dios le dio a una persona X y como que había que hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Y eso trajo un problema grande en la iglesia para ese entonces, porque muchos se fueron por esa vía, pero lo que pasa es que para ese tiempo, nosotros la iglesia no nos gusta, o no nos gustaba, mejor dicho, estudiar la palabra. Nosotros, si el líder espiritual o el pastor X venía y decía, mira, Dios me dijo esto, toda la iglesia se iba, un aluvión, y decía, ahí está Dios. Y entonces cuando esa persona hablaba, para ellos era Dios que estaba hablando. Y eso trajo muchos problemas en ese entonces. Por consiguiente, entendamos esto, que la voz de Dios nunca va a estar en contra de su palabra. No hagas nada que esté en contra de su palabra. ¿Por qué? Porque entonces allí no está Dios. En lo absoluto, no está Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entrenar? Que este era el punto que le decía, el oído espiritual. Y usted diría, ¿y tenemos oído espiritual? Claro que Ujú. sí. Es que no vamos a escuchar a Dios con estos oídos carnales. Desastre. Estos oídos carnales solamente están para escucharnos entre nosotros Ujú. cuando hablamos y porque es a imagen y semejanza de Dios que estamos hechos. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos entrenar el oído espiritual es teniendo, como dijiste al principio, intimidad diaria con Dios. Esa intimidad diaria con Dios, de acuerdo a Santiago 4:8, que nosotros podemos tener. Eso da entonces más cercanía, lo que sería más claridad a la Es como vez. cuando tú tienes audífonos puestos, pero cuando te alejas los audífonos no puedes escuchar lo que está ahí, pero mientras más cerca lo tienes, puedes escuchar con claridad lo que está Claro ahí. que sí, claro. Entonces, intimidad diaria es el primer rasgo o característica que debes tener para entrenar tu oído espiritual. Obediencia. Y cuando digo obediencia es porque es obedecer al llamado de Dios. Nosotros vimos en el episodio anterior cómo se trataba de nosotros entender y conocer la voluntad de Dios. Y aquí en este episodio lo que estamos hablando es de obediencia, ya que sabemos esa voluntad de Dios es obedecerla. Tenemos intimidad y tenemos obediencia de acuerdo a Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, pues entenderá, ¿no? Todo esto. Y la otra es silencio interior, donde nosotros hacemos ruidos, nos negamos, no, que no es así, no es Ujú. posible, y tenemos un murmullo en nuestro interior de tantas cosas que queremos hacer, cómo hacerlo, que queremos, que de esto, de aquello, y un sinfín de cosas, y no nos detenemos a ni siquiera escuchar la voz de Dios para poder entender lo que Él quiere hacer. Y eso es un gran punto de lo que a veces no podemos escuchar la voz de Dios. Por eso mismo, porque a veces Dios quiere hablarnos pues en ese silencio, en esa tranquilidad, en esa intimidad, Ujú. pero nosotros nos rodeamos de ruido, de dudas, de preguntas, de cuestiones y todo lo demás, y nos olvidamos de que Dios quiere que entremos a nuestro aposento y buscarlo allí en silencio y estar junto con Él. Cuando nosotros llenamos nuestra mente de voces externas, llenamos todo eso y ocupamos todo ese espacio, ¿y dónde queda la voz de Dios? O sea, ¿dónde va a llegar la voz de Dios? Nosotros ¿Hacia dónde? enfocamos y ponemos nuestro rumbo en cosas externas. ¿Cómo vamos a Ujú. poder conocer y reconocer la voz de Dios? Así es, recuerde que estamos aquí en este punto de cómo entrenar tu oído espiritual. Y vimos como el primer punto que es intimidad diaria, el segundo obediencia, ¿verdad? El tercero, pues silencio interior, hacer ese silencio en nuestro interior. Y el cuarto sería entonces confirmación bíblica. Como ya hemos dicho, si Dios te habló y va contra su palabra, no fue Dios.
Y dije así, pero si tú escuchaste esa voz, mejor dicho, y tú crees que fue Dios, pero riñe con la palabra, apártate de allí porque ahí no está Dios. Desde luego que sí, allí no está Dios. Entonces, ese es algo que no debemos dejar pasar y es confirmarlo con la palabra. Ah, Dios me dijo Absoluto. esto. Vamos a ver qué dice su palabra al respecto. Ah, mira, sí, está ahí, perfecto. Ahí entonces Dios está hablando. Ah, no, pero el pastor o el ministro o perencejo, sutanejo dijo esto, que Dios dijo. Oh, sí, Dios dijo que vamos a escucharlo, a buscarlo en su palabra. Ujú. Ah, pero esto no está como lo dijo fulano. Inmediatamente corte con eso, porque es conforme a la palabra. Nada que no esté en la palabra. Confirmación bíblica siempre para todo. Eso es entrenando nuestros oídos espirituales. Definitivamente. Ahora, ¿qué señales nosotros podemos ver cuando Dios habla? Esas señales, dímela tú o dínosla tú para que podamos nosotros escuchar. Preste oído. ¿Cuáles señales son las que nosotros podemos identificar cuando Dios habla? Cuando está alineado con su palabra, así como mencionamos al rato, también cuando produce esa paz interna, esa seguridad de que a pesar de que las cosas que estén pasando alrededor, cuando nosotros realmente conocemos su voz y cuando escuchamos su voz, en vez de sentir esa desesperación, sentimos seguridad, porque Él, si Él no está hablando y no está dando tal cosa, es porque así mismo lo va a ir cumpliendo. Claro, También está cuando requiere fe. cuando te incomoda, pero te edifica y da fruto con el tiempo. Así No es. todo lo que se ve cómodo es de parte de Dios, porque a veces nuestra No carne, siempre. exacto, porque a veces nuestra carne quiere toda la comodidad, pero cuando vienen cosas incómodas, nuestra carne es la que se revuelve y todas esas cosas, pero nuestro espíritu es quien va siendo formado por su voz, por su palabra, por su espíritu, pero nuestra carne está revolteándose porque esto no es lo que yo quiero, no me siento cómodo con esto, pero el espíritu por dentro se está alegrando, se está Sí, creciendo, se está sí. moldeando. Es así. Entonces, tomando en cuenta estas señales que nosotros podemos identificar cuando Dios nos habla, nosotros debemos entender entonces que no es tanto que Dios hable más, porque ya Él ha hablado. Es que nosotros hagamos silencio y aprendamos a escuchar. Exacto, apagar el ruido a nuestro Si alrededor. aprendamos a escuchar cuando Dios habla, no se trata de lo que yo quiero, cómo lo quiero, es qué Dios quiere decirme y cómo Dios lo dijo en su palabra. Entonces hagamos ese merge y entendamos cómo nosotros podemos distinguir la voz de Dios cuando nos habla. Samuel, 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 Samuel. Y todas las veces Samuel donde Elí. Hasta que Elí mismo entendió en la cuarta vez, ah, pero esto debe ser el Señor. Samuel, si alguien más, si otra vez te llaman, solamente di esta expresión. Entonces, Samuel, eso fue lo que hizo, volvió y escuchó entonces y dijo la expresión, habla porque tu siervo oye. Es decir, a veces nosotros estamos tan ocupados que Dios nos llama, Dios nos habla y no entendemos esa voz cuando nos habla. Lo importante es que nosotros entendamos que necesitamos apagar todo el ruido, todas las luces y solo escuchar a Dios. Sin intimidad, sin esa búsqueda con Dios, sin esa obediencia, no vamos a conseguir nada. Sin esa confirmación en la palabra, no vamos a conseguir nada. Entonces, ¿cómo nosotros identificar la voz de Dios? Pues ya lo hemos dicho. Así es que ponga atención a esto y enfóquese más en lo que Dios quiere para ti, para tu vida y para cada uno de nosotros en sentido general y no en las emociones que están a flor de piel. Exacto, y recuerda de que nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando, su palabra siempre va a estar ahí para darnos una palabra todos los días, pero está en nosotros si queremos escuchar
su voz. Así es, porque sabemos Que lo que cambia el mundo comienza con un paso. de ese paso, no se detenga. Y así es que de ese paso tan gigante, pero a la vez definitivo, para poder identificar la voz de Dios cuando le habla. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en un próximo episodio. Así que, bye.